Jueces, versos 1, capítulo 13. Y los hijos de Israel volvieron a hacer los malos ante los ojos de Jehová. Y Jehová lo entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su esposa era estéril, que nunca había dado a luz. Y el ángel de Jehová apareció a esta mujer y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, mas concebirá y dará a luz un hijo. Por tanto ahora cuida que no beba vino ni sidra, ni coma cosa inmunda, porque he aquí que concebirá y dará a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, para que Dios desde el vientre y él comenzara a librar a Israel de la mano de los filisteos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra son vida. Tu palabra son todos los nutrientes que necesitamos. Y oramos para que todo tu pueblo sea bendecido por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a Jesús. Vamos a ver la historia acerca de un hombre llamado Sansón, el cual Dios lo usó con una fuerza no humana, una fuerza sobrenatural que tenía el hombre cuando era tomado por el Espíritu Santo. Y esta mañana podemos ver la historia de este hombre poderoso. Y vemos acá que un ángel llamó a sus padres del nacimiento, y el ángel le dijo a sus padres que él será una persona muy especial, que será nazareo. Y un nazareo es alguien separado, es alguien escogido, es alguien escogido para una obra muy importante, para impactar naciones. Y este hombre fue escogido para impactar la nación donde él estaba. Y Dios escogió a Sansón para juzgar y librar de la mano de los filisteos a Israel. En esos días, como vemos en estos versos, podemos ver que Dios ha entregado el poder a Sansón para él libertar a Israel de la mano de los filisteos. Y siendo así, Dios le dio todos los nutrientes, le dio la capacidad, le dio la fuerza, le dio la unción para poder vencer a todo el que le haga el frente. Se llama Sansón, un hombre con todas las cualidades para vencer, un hombre que estaba totalmente lleno del poder del Espíritu Santo, porque nadie sin el poder puede matar a 1000 hombres. Nadie sin el poder puede hacer las hazañas que hacía Sansón. Usted no puede sin el poder de Dios romper los yugos, romper las cadenas. Y él rompía todas cadenas por causa de que el poder estaba con él. Pero Dios tenía misericordia sobre Israel, porque vemos que Israel se corrompió delante de los ojos de Dios. Y siempre que un pueblo se corrompe, Dios lo deja. Y eso pasó con Israel. Pero Dios levantó un juez llamado Sansón para que haga la obra la cual Dios lo mandó a hacer. Lo mandó a librarlo de la mano de los filisteos. Lo llamó a sacarlo de la esclavitud. Lo llamó para darle una unción que cargaba tanto poder que era indetenible. Dios tuvo mucha misericordia de Israel. Y al mismo tiempo la historia de Sansón es triste, porque vemos un hombre con mucha fuerza, pero incapacitado en algunas áreas. Nos da a entender que así mismo hay gente en el día de hoy que tienen fuerza para llegar a la iglesia, tienen fuerza para predicar, tienen fuerza para hacer cosas grandes en Dios, pero hay áreas que no le han entregado en la mano de Dios, que son pequeñas zorras, que muchas veces no le hacemos casos.
y decimos, yo puedo vencerla, yo puedo hacerlo, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y no estamos llamados a hacer lo que nos da la gana. Estamos llamados a vivir por la palabra de Dios. Estamos llamados a recibir el consejo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Estamos llamados a manifestar a Dios. Estamos llamados no solo a sacrificar, aunque debemos sacrificar, pero estamos llamados a la obediencia. En la obediencia se encuentra todo lo que necesitamos. Si no hay obediencia, tú puedes tener la fuerza para levantar el edificio, puedes tener la fuerza para hacerlo todo, pero si no hay obediencia, tarde o temprano, las zorras pequeñas te van a matar. Hay cosas que te van a detener si no hay obediencia a la palabra de Dios. Por eso mucha gente quieren servir a Dios. Dicen, Dios está conmigo. Están sirviendo a Dios. Mucha gente haciendo muchas cosas para Dios, pero no conocen al Señor. Están haciendo mucho para Dios, pero no están obedeciendo a Dios. Por eso muchas veces va a pasar lo que pasó con uno hijo de un tal Escevas. Cuando ellos fueron a reprender los espíritus, ellos fueron y hablaron en el nombre de Jesús y no funcionó nada. Porque la cosa funciona cuando tú tienes una relación con el Dios que tú estás hablando. Las cosas funcionan cuando tú tienes relación con el Dios que tú estás predicando. Si tú no tienes relación, no tienes intimidad, tú puedes hablar de Dios, puedes vivir como un cristiano, pero nunca tendrá los verdaderos frutos, nunca tendrá la evidencia de que Dios está contigo. Por eso hay gente haciendo milagros y Dios está respaldando su palabra, no respaldándote a ti. Me da a entender que muchas veces estamos dentro de la iglesia con zorras que nos están matando, áreas en la vida que nos están comiendo. Es como un palo con una calcoma encima, que tarde o temprano esa calcoma es un animal muy pequeñito que se va comiendo toda la madera. Y eso representa nuestra vida espiritual. Si no le hacemos casos y fumigamos esa calcoma, tumba la casa por completa. Así que a esas pequeñas cosas debemos de prestarle atención. Debemos de cuidarnos. Porque esas pequeñas cosas tienen muchas astucias. Y a veces si no le prestamos atención, pueden detener nuestro llamado. Y pueden casarnos ella a nosotros. Préstale atención a todo lo que tú crees que te está haciendo daño. A todo lo que tú ves que te está haciendo daño. Hablaba con Nolan y él me decía, muchas veces hay, ¿cómo se dice en la uña? Uñeros, y no le hacemos casos. Y se puede terminar con comerse tu vida por completo. No le hace caso a un pequeño uñero y ese uñero tú te lo vas quitando chin a chin y te puede acabar con el dedo si tú no vas a la raíz. Iglesia, tenemos que ir a la raíz. Tenemos que vivir como un reflejo de Dios aquí en la tierra. Debemos de ser reverentes a la palabra de Dios. Debemos de escuchar la palabra de Dios. Y espero que cada uno de ustedes, así como Sansón, que tenía la fuerza guiado por Dios, sean llenos del poder de Dios, pero que no vivan la misma obra de la carne que vivió Sansón. Sansón sabemos que fue un hombre llamado por Dios, escogido por Dios. Por eso él se salvó, porque tenía un plan, tenía un propósito. Y Dios muchas veces para salvarnos va a tener que permitir muchas cosas porque nos ama. Y vemos la historia donde Sansón perdió la fuerza espiritual porque se dejó llevar por las carnes, se dejó llevar por lo que estaba viendo, se dejó llevar por los humanos, se dejó llevar por Dalila.
Se dejó llevar por la falda. Se dejó llevar por lo que agrada a la carne y no lo que agrada al espíritu. Siempre lo que va a vencer es lo que tú alimentas. Si tú te alimentas de la palabra de Dios, te llena del poder, te llena de la Biblia, de la palabra, que constantemente lee la palabra, tu espíritu va a estar fortalecido. Tu espíritu va a estar lleno. Porque Dios va a respaldar a los que están llenos del poder del Espíritu Santo. A los que están llenos de su palabra. Porque no me diga que tú estando vacío podrás detener la carne. No me diga a mí que tú estando vacío podrás detener cuando llega la tentación. No podrá hacerlo. Eso solo tú lo puedes vencer cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo aprendió algo muy importante, la cual es de suma importancia para cada uno de nosotros. Y él dice en 2 Corintios 12, verso 10, por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Pablo dice que se gozaba con sus debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Esto no tiene sentido, pero él se gozaba en las debilidades, porque él la ponía en la mano de Dios y era fortalecido. Esto no tiene cierto sentido porque dice así, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Nos está dando una enseñanza que no podemos confiarnos en nosotros mismos. Hay gente que tienen quizás 10 años venciendo, quizás 5 años venciendo, y en un día que te descuida, el diablo te puede quitar la vida. Por eso no se trata de vencer solo 10 años, no se trata de vencer solo 5 años, se trata de vencer cada día. Cada día que tú te levantas, tienes que prepararte. Cada día que tú te levantas, tienes que decir, yo voy a leer mi palabra. Yo voy a mantenerme ungido. Yo voy a mantenerme orando. No es cada 5 días, no, cada día. Porque en un solo día, tú puedes perder lo que has construido en 30 años. En un solo día, tú puedes perder lo que has construido en tu vida por completa. Haz como hacía el apóstol Pablo. Se sentía miserable. Se sentía que sin Cristo él nada podía hacer. Por eso el apóstol Pablo fue uno de los hombres que más escribió en la Biblia. Porque le encantó el conocimiento, pero el conocimiento revelado. Porque si hay algo que te da poder, si hay algo que te da y te ayuda en tu asignación, es cuando tú tienes conocimiento revelado. Es cuando tú pasas tiempo con Él. Por eso Pablo se gozó en sus debilidades. Hermano, nunca debemos de confiarnos en nuestra capacidad, porque con nuestra fuerza nada podemos hacer. Nuestra fuerza física siempre debemos de buscarla, pero debemos de prepararnos en Dios, de ser guiados por Dios. Aquí vemos una historia muy poderosa, que es la historia de Sansón. Y aquí vemos todas las debilidades que Sansón tenía, pero no se dejaba trabajar. Un descuido puede acabar con tu vida. Por eso la gente está siendo derrotada, porque está invirtiendo tiempo en lo que no tiene que invertir tiempo. Esto te va a bendecir, préstame mucha atención. No invierta tiempo en tus debilidades, invierte tiempo en tus fortalezas. No invierta tiempo en hablar del pecado. No invierta tiempo en hablar de Satanás. Invierte tiempo en hablar de Dios. Invierte tiempo en llenarte. Invierte tiempo en llenar tus vasos. Invierte tiempo en hablar de las cosas espirituales. Invierte tiempo en buscar la presencia de Dios. Y cuando tú inviertes tiempo en estar lleno de Dios, las cosas del Espíritu van a estar sobre ti. Pero mucha gente está invirtiendo tiempo en todo, menos en la cosa del Espíritu. Cuando tú inviertes tiempo en pasar tiempo con Dios, cuando tú te fortaleces en el Espíritu,
Cuando tú te llenas de Dios, puede llegar lo que llegue y usted va a estar preparado para vencer. Puede llegar la tentación que llegue y usted va a estar preparado, porque usted va a tener más astucia que la tentación. Usted va a tener más astucias que los lobos. Usted va a tener más astucia que el mismo Satanás. Pero es cuando nos preparamos. Llénate de la unción, del poder del Espíritu Santo. Porque todo lo que tú llenas es lo que va a vencer, es lo que va a ganar. No pierdas ya más el tiempo hablando de cosas que verdaderamente no te van a fortalecer. Alimenta tu espíritu. Aliméntate de Dios. Aliméntate de la presencia de Dios. Porque te hará tan fuerte espiritual que nadie podrá hacerte el frente. Invierte tiempo en lo que debe de ver y no invierta tiempo en lo que no debe de ver. Esto parece un trabalengua, pero es algo muy poderoso. Invierte tiempo en el espíritu y no invierta tiempo en hablar de la cosa de la carne. Invierte tiempo en Dios, pero muchas veces estamos aconsejando mal, porque estamos aconsejando religiosamente y estamos diciendo: no hagan esto, no hagan los otros, no hagan esto. 10 horas hablando que no hagan esto. Si dura 10 horas diciéndole a la gente: llénate, o diciéndote tú mismo: tengo que llenarme, tengo que buscar a Dios, tengo que estar lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando llegue cualquier opresión, cualquier Satán, usted va a estar tan lleno que le va a ser fácil reprender al diablo y a su demonio. Le va a ser fácil decir: no, conmigo no, con mis hijos no. Por eso es más fácil invertir tiempo en decirle a la gente: llénate de Dios. ¿Y cómo lo hago para llenarme de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Aunque no lo escuche, cuando tú lees la Biblia, tú estás leyendo a Dios. Aunque no lo sienta, no tiene que sentirlo, Él está dentro de ti. Porque Dios se manifiesta de multiforme. Cuando Él está, siempre habrá poder. Pero cuando Él está, muchas veces el poder tú no lo vas a sentir, pero Él está contigo. Hay tanto que podemos hablar acerca de esto. El ángel de Jehová se le apareció a Abraham. Y cuando se le apareció, él no sintió tanto poder, pero estaba ahí Dios con él. La presencia de Dios es lo que todos necesitamos. Si la presencia de Dios está contigo, aunque tú no sientas que los peros se te paren, tú vas a tener poder. Tú vas a tener la unción. Tú vas a tener la habilidad para cancelar toda obra del enemigo. Lo que tú alimentas es lo que siempre va a ganar. ¿Qué estamos alimentando? No podemos hacer el bien sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso cuando usted ve gente con vestidura santa, pero con un corazón dañado, no se trata de usted estar con una vestidura santa. Se trata de usted tener a Dios por dentro y por fuera. Ahora, más bien, escuche esto. Él nunca te va a guiar si tú no estás lleno de Él. Él no puede guiar los vacíos. Él es como un internet que tenga buena señal. Te va a llevar a la ruta correcta. Pero si tú no tienes buena señal porque no has buscado, no has pasado tiempo con Él y no está lleno y está vacío, Él no te va a llenar ni te vas a guiar. Él quiere guiar a aquel que pasa tiempo con Él. Él quiere guiar a aquel que está conectado de Él, aquel que vive para Él, aquel que donde llega alumbra, pero no con tu propia fuerza que tú alumbras. Tú alumbras porque está conectado de Dios. Por eso donde llega un hijo de Dios, alumbra a los que están en tiniebla. Alumbra a los que están en el mundo. Alumbra a los que están totalmente perdidos.
Y eso estamos nosotros llamados a alumbrar, a que vean evidencia de que verdaderamente está Dios dentro de nosotros. Por eso usted ve líder con una cara muy sacerdotal, parecen sacerdotes, pero muchas veces su corazón está dañado. Entonces se trata de arreglar nuestro corazón, porque todo está en nuestro corazón. Usted ve gente con una cara de un buen hombre o de una buena mujer, y cuando viene a ver no le habla a su hermano. Usted ve gente que quizá están en el mismo coro, en el mismo servicio, están sirviendo en el mismo servicio, y a veces no se hablan. Usted ve gente que son hermanos dentro de la iglesia, pero no se pueden beber un vaso juntos. Y dicen que trabajan para Dios. Porque sí, es verdad, muchos trabajan para Dios, pero Él no vive dentro de ellos. Entonces, de suma importancia hacerlo todo para Él, vivir para Él, hablar para Él, comer para Él, hacerlo todo para Él, porque eso es lo que nos va a bendecir. Porque si el Espíritu de Dios no nos guía, no podemos hacer los retos, porque con nuestra propia fuerza nunca podremos hacer los retos. Por eso la santidad no está en la ropa. Ahora, la ropa es los resultados de la santidad. La santidad no está en la ropa, pero la ropa es los resultados de la santidad. Porque no me diga a mí que tú estás lleno de Dios y va a andar como se te dé la gana. No me diga a mí que tú vas a andar lleno de Dios y va a andar con una licra seduciendo a tu hermano. No me diga a mí que Dios está dentro de ti y tú eres una servidora de la casa y van a caminar con una minifalda. Yo dije el otro día que hay unas mulatonas que salen a exhibirse y matan a muchos que predican, a muchos que bajan fuego, y matan al mismo David. David, ungido, lleno del poder del Espíritu Santo, pero salió una mulatona a provocarlo. Entonces hay David dentro de la iglesia que tienen muchos problemas y predican. Hay gente que tiene muchos problemas y le sirven a Dios. Entonces usted debe de cuidar ese tipo de gente. Usted debe de darle la mano, ayúdelo. Camine en santidad. La santidad es caminar apartado, es vivir para Él. La santidad es un jabón espiritual. La santidad es la que nos lava, es la que nos cubre, porque sin ella no podremos ver al Señor. ¿Cómo me va a decir a mí que va a ver al Señor si no eres santo? Él dice, sé santo, porque yo soy santo. Entienda que Sansón se debilitó. No solo porque, yo siento que esto va a bendecir a alguien. Sansón se debilitó no solo porque le cortaron el cabello, aunque fue parte, porque era parte del trato de él, sus padres y Dios. Pero cuando Sansón se debilita, es cuando habla con la gente incorrecta, lo que no tenía que hablar. Porque él habló esto con su padre, él habló esto con su madre y él no se debilitó. Pero cuando tú hablas con la gente incorrecta, cuando tú hablas con la gente que no están en los planes de Dios, te van a matar y van a matar el llamado y el propósito que tú cargas de parte de Dios. Entonces, esto me está dando a entender que no podemos juntarlo con cualquiera. Hay gente que se creen tan fuerte que se juntan con cualquiera,
que van a lugares que no tienen que ir. Dios te dijo termina con los filisteos, no que haga unión con ellos. Y hay tanta gente haciendo unión no con los filisteos, con el mundo, porque filisteo representa el mundo. No haga amistad con el mundo, no haga amistad con aquel que no recibe lo que tú portas. Te van a matar. No te creas fuerte, más bien piensa como pensó el apóstol Pablo, siendo siempre un debilucho, pero venciendo el pecado, pero venciendo a Satanás, venciendo todo plan de Satanás, venciendo todo oprobio, venciendo, porque Pablo reconoció que cuando tú vences es cuando tú obtienes la corona. Nadie va a recibir corona si primero no vence aquí en la tierra. Tú no vas a recibir galardón si primero no vence aquí en la tierra. Por eso no abra tu boca con gente que no son parte del plan de Dios en tu vida, porque tarde o temprano te van a traicionar. Sansón le dijo al joven: acércame la columna. Cuando ya lo pusieron como un muñeco de mandado, le quitaron los ojos porque perdió la presencia de Dios por juntarse con gente que no tenía que juntarse. Yo estoy seguro que cristianos que están aquí y están en muchas partes más tienen debilidades, porque aquí ¿quién no tiene debilidades? El que no dice que tiene debilidades lo vamos a mandar para el cielo hoy. ¿Quién se quiere ir para allá? Aquí todo el mundo tiene debilidades, pero muchas veces estamos tomando decisiones que lo hacen más débil, y lo vamos a ver en la vida de Sansón. Él esperó y aprendió a hacer cosas que no debió de hacer. Hizo lo que no debía de hacer. Se juntó con gente incorrecta. Hizo tantas hazañas que no debía de hacer. Y Jueces 14 dice: y descendió Sansón a Timná, y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la tomes por esposa. Oye, ¿cómo le habló su padre? Porque todo buen padre quiere lo mejor para sus hijos. Pero un hijo que está en la carne no escucha a su padre ni escucha a nadie. Porque cuando tú alimentas la carne siempre va a vencer o va a ganar. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer en las hijas de tus hermanos? ¿No hay mujer en tu nación? ¿No hay mujer? ¿No hay mujer en la iglesia? ¿Y por qué tú la quieres de otro lugar? ¿A quién Dios le está hablando aquí? ¿No hay mujer entre tus hermanos ni en todo mi pueblo para que vaya a tomar esposa de los filisteos incircuncisos? ¿Usted sabe lo que es un incircunciso? Y él le dijo, y Sansón respondió a su padre: tómala para mí, porque esta agradó a mis ojos. Escucha esto. Sansón, con una fuerza terrible, pero guiado por sus ojos. Wow, esto te va a bendecir. No guiado por el Espíritu. Como él fue tan guiado por sus ojos, vemos aquí que Sansón vio una mujer de los filisteos y él la deseaba, porque no fue guiado por el Espíritu, sino guiado por los ojos. Y vamos a ver más luego debilidades de Sansón con mujeres. Pero en esta historia podemos ver algo muy importante: que sus padres querían el bien para él, pero él no quería el bien para él, porque él lo que alimentó fue la carne, y la carne lo venció. Iglesia,
Cuando no recibimos el consejo, nos van a vencer, nos van a matar. Él quería casarse con una mujer de un pueblo pagano, un pueblo que no temía a Dios, que no honraba a Dios, que no tiene nada que ver con Dios. ¿Qué tú buscas donde no honran al Dios que tú le sirves? ¿Qué tú buscas donde no se habla lo que tú hablas? ¿Qué tú buscas donde hablan otro lenguaje que no es el lenguaje de Dios? Que te golpee el diablo, que te golpee esa esposa, que te golpee ese esposo. Sí, porque hay mujeres que golpean más que cualquier hombre. Dios va a usar la decisión para hacer su voluntad. Todavía Sansón estaba haciendo algo que se hace débil espiritualmente. La palabra de Pablo acá son muy importantes para nosotros en estos días. Y aquí podemos ver que el apóstol Pablo habla de yugo desigual. Un yugo desigual es muy profundo. Esto solamente es un tema. Un yugo desigual es una zorra que puede matar a cualquier general. Un yugo desigual es cualquier calcoma que puede detener al más ungido. Yo quisiera que usted estudie la historia de los generales y usted va a ver dónde fue que cayeron todos. Yo quisiera que usted estudie la historia de esos hombres grandes en Dios que hicieron cosas terribles, que Dios lo usó poderosamente. Pero había una pequeña zorra en una gran parte, y eran que iban guiados por Dios y bajaban el fuego en muchas naciones, y Dios lo usaba. Y se levantaban gente de silla de ruedas y hacían cosas grandes para Dios, pero tenían un cáncer en su casa. Salían solos, no se llevaban su esposa, salían tan solos que muchos de esos generales, mujeres, se fueron con mujeres, esposas de pastores, por el descuido. Porque cuando tú no cuidas bien tu casa, hay un zorro que le está hablando en los oídos a tu esposa. Hay una zorra que se está comiendo los oídos, pero tú estás echando fuera el diablo allá afuera, pero el diablo más grande está dentro de tu casa y no has tenido fuerza para sacarlo, porque está más enfocado en hacer la obra afuera y no en hacer la obra adentro. Iglesia, esto es de mucha atención, porque esto puede bendecir su vida. Y préstele atención a lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. No camine como hombre solitario ni como mujer solitaria. Camine amarrado y agarrado de su esposa, de su esposo, porque le va a ir bien. No se crea un Superman, porque puede haber otro superhéroe que está acabando con su casa. La palabra de Pablo aquí, hablando en yugo desigual, él dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué compañerismo tiene? La injusticia con la injusticia. ¿Y qué comunión? La luz con la tiniebla. Hay muchas veces yugos desiguales aún hasta dentro de la iglesia. Cuando usted se llena de orgullo y no apoya a su esposa, no apoya a su esposo, usted tiene un yugo desigual dentro de la iglesia. Si ese hombre está buscando a Dios, está haciendo la obra de Dios, ¿por qué esa mujer no lo apoya? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que se vaya para el mundo?
Hay mujeres con esa mentalidad. También hombres. Entonces debemos de prestarle atención a lo que Dios nos está diciendo. Joven que están aquí, deben de pensar mucho en su relación. Un hombre que tema a Dios, una mujer que tema a Dios, una mujer que quiera servirle a Dios. Esa persona, si no tiene estos deseos, va a tener problemas en esa relación, porque le va a ir mal. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es inevitable que tendremos conversaciones o negocios con lo del mundo y que nos vaya bien. No significa que debemos formar una relación con ellos, ni participar en lo que ellos hacen. Si lo hacemos, estaremos débil y abiertos a la acechanza del diablo. Iglesia, la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Habla Gálatas 5. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escucha cómo habla Pablo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí está hablando que cuando somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Por eso no quiere hacer las cosas en la fuerza. Llénate del Espíritu, y cuando tú te llenas del Espíritu, ya no hay ley, porque ya tú vas a vencer por medio de estar lleno del Espíritu. Porque el deseo de la carne te va a llevar a perder la comunión. Pero cuando te llena de Dios, es la única forma de vencer la carne. Usted puede ser la gente más vieja, puede tener 80 años. Usted que me está viendo aquí, que tiene 80 y pico, 70, esos deseos no mueren. Esos deseos están ahí. Pero hay una forma de cómo poder vencer esa zorra. Hay una forma de cómo vencer. ¿Por qué? Porque ese enojo está ahí. Esa ira está ahí. Cuando te hacen algo mal, tú te quieres enojar. Eso está ahí dentro. Y esto a todos nos afecta. Y estamos luchando todos los días. Porque esto a todos nos afecta. Pero todos queremos vencer. Tú puedes vencer la carne cuando te llenas de Dios. Te dije que hay gente que en 10 años, lleno de Dios, ungido, venciendo, y un descuido de un solo día puede destruir los 10 años que tú duraste venciendo. La victoria no está en lo fuerte que somos. La victoria está cuando nos enfocamos en el que es verdaderamente fuerte, que se llama el Espíritu Santo. Usted y yo no somos fuertes. Nos hacemos fuertes cuando nos llenamos de Él. Mucha gente dice, tengo que golpear la carne. Eso está bien. La golpeo, pero ¿cómo saco esos pensamientos? ¿Cómo saco esos pensamientos? ¿Cómo saco esos pensamientos que están dentro de mí? Escucha esto. Por eso la fuente para poder sacar esos pensamientos no es luchando con ellos. No es luchando con la carne. No luche con esa cosa. Es más fuerte que tú. Te va a vencer. Es llenándote del poder del Espíritu Santo. Es buscando la dependencia del poder del Espíritu Santo. Es dependiendo de Él. Es conectado de Él. Porque cuando tú estás conectado de Él, tú no hablas de las obras de la carne. Pero cuando llega cualquier plan de la obra de la carne, cualquier plan de ira, de contienda, enemistades que te llegan a tu pensamiento, van a ser tan pequeños delante de lo que tú portas. Van a ser tan pequeños
delante de la llenura que tú tienes. Porque tú vas a tener una llenura continua cuando habla de Él, cuando vive para Él, cuando come con Él, cuando va a hacer todo lo que tú haces con Él. Tendrá victorias aseguradas. Llena tu mente, llena tu espíritu, llena tu pensamiento del Espíritu. Iglesia, la carne es cruel. La carne le interesa matarte. La carne quiere debilitarte. La carne no quiere nada con lo de Dios. La carne no quiere nada con esta palabra. Porque quizás no se te están emocionando hoy. La carne quiere que tú te duermas. La carne no quiere que tú recibas esta palabra. Usted no ve que ahorita... No me comenten ese lío. La carne quiere matar a todo el humano. Pero ¿cómo le ponemos un paro a la carne? Iglesia, llenándonos del Espíritu, viviendo una vida rendida. Hablar como habló el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora yo no quiero hacer alguna cosa y eso hago. Porque la carne siempre va a querer que tú hagas cosas que no le agradan al Espíritu. Pero el apóstol Pablo aprendió a hacer lo que él no quería hacer. Aprendió a rendirse. Aprendió a ponerle un paro a lo que él sabía que lo podía dañar. Cuando nos rendimos a los deseos de la carne, va a llegar el síntoma en la gente. Que ese síntoma es cuando la gente vive deprimida. Es porque está vacía. La gente pierde la fe. Son síntomas de la obra de la carne. La gente vive totalmente llena de enojo, porque son síntomas de la carne. El deseo de hacer lo malo viene por la ausencia de hacer lo bueno. Cuando usted constantemente está haciendo lo bueno, constantemente está ayudando, constantemente está en la palabra, constantemente está leyendo la Biblia, constantemente está buscando a Dios, cuando lleguen los deseos de hacer lo malo, van a ser pequeños delante de lo que tú portas, delante de lo que está dentro de ti. Hermano, es muy importante que usted entienda esto, que para cristianos no tener una relación cercana con ellos, con la gente del mundo, tiene que tener una fuerza espiritual, tiene que estar lleno de Dios, tiene que buscar la presencia de Dios, o si no, el enemigo te va a agarrar. Aquí podemos ver un Sansón que descendió con su padre y su madre a Timná. Y cuando llegaron a la viña de Timná, he aquí un cachorro de león que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová cayó sobre él y él lo despedazó. Mira la fuerza que te da el Espíritu. Siempre vemos que el Espíritu cayó sobre él. Es que con su fuerza humana él no puede hacerlo. Con tu fuerza humana tú no puedes vencer el pecado. Es cuando el Espíritu cae sobre ti. Pero si el Espíritu de Dios siempre está dentro de ti, como está dentro de cada uno de nosotros, cuando lleguen esos leones que quieren matarte, tú vas a tener la fuerza para matarlo a ellos. Entiende y discierne lo que el Espíritu de Dios te está diciendo hoy. Te va a ayudar, te va a bendecir cuando tú vives una vida en el Espíritu. Y cayó sobre él el Espíritu y lo despedazó, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, pero no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Oye, otra locura que hizo después. Tenía una fuerza terrible. Vino pues y habló a la mujer que había agradado a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abeja y un panal de miel. Y tomando en sus manos se fue comiendo por el camino cuando llegó a donde estaban su padre y su madre. Y le dio también aquello que comiesen, pero no le contó que habían tomado en aquella miel un cuerpo de un león. Otra segunda cosa que hace Sansón es que
comió lo prohibido delante de Dios. Comió cosas inmundas. No estamos llamados a comer cosas inmundas, porque él tenía un llamado especial y Dios le advirtió que no coma cosas inmundas, que no beba vino, que no tome sidra, y él no le puso mucha atención a lo que le dijo Dios. Entonces podemos ver que la vida de Sansón es como alguien que no obedece. Recuerda que Dios había dicho que Sansón será un nazareo. Un nazareo es una persona escogida por Dios para hacer cosas grandes en Dios, pero tiene limitaciones de cosas que no puede hacer, para que guarde el pacto entre él y Dios. Y en esos días se consideraba un mundo tocar el cuerpo de una bestia muerta, de un animal muerto. Y Sansón no le importó nada de esto. Desobedeció la palabra de Dios y tocó lo inmundo. Y aunque no vemos las consecuencias de tocar el cuerpo del león, sabemos que todavía estaba en contra de lo que Dios le había mandado. Por eso todo lo que esté en contra de lo que Dios te ha mandado te va a acarrear muerte, va a detenerte. Hermano, nunca podemos permitir que la carne tome el control. Nunca podemos permitir que Satán tome el control de nuestra vida, porque la Biblia es bien clara, la Biblia, que no debemos tocar los inmundos. Y así lo habla el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toque los inmundos, y yo os recibiré. El apóstol Pablo le está hablando muy claro hoy al pueblo de la iglesia. Y podemos ver que el mundo está lleno de inmundicia, y hay cosas que no pueden mencionarse que existen hoy en día. Y vemos en muchas partes donde el enemigo está ganando. Iglesia, cuando murió Sansón, ganó una victoria que nunca hubieses ganado. Mató más gente que toda la que él hubiera matado cuando estaba vivo. Mató más gente. Ay, yo siento que alguien tiene que despertar en el espíritu hoy. Hay cosas que Dios va a hacer cuando tú mueras. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Estaba muerto a las cosas del mundo. Y ahí fue cuando pudo hacer cosas grandes, cuando él murió. Por eso cuando Sansón murió, fue cuando pudo matar tanta gente. Dios te va a dar victoria cuando tú estés muerto. Esta muerte no es física. Esta muerte es espiritual. Cuando tú mueres los deseos de la carne, cuando tú mueres al mundo, cuando tú mueres a la filistea, cuando tú mueres a esa falda, cuando tú mueres a esa mujer ajena, es cuando Dios te va a dar victoria. Alguien tiene que entender que Dios quiere darte victoria, pero es cuando tú mueres. Mira, párese, póngase, porque tú estás muy serio. Póngase sobre sus pies. Porque yo le voy a hablar de parte de Dios, porque hay muchos que tienen sueños. Me está durmiendo. Muchos se me están durmiendo. Póngaseme sobre tu pie porque le voy a hablar serio ahora. Le voy a hablar serio. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Dios permitió que los ojos de Sansón sean sacados, pero con un propósito. Porque él sabía que los ojos de él eran el problema. Dios le sacó el problema de raíz. Dios, por tu salvación, por tu vida, va a hacer lo que sea para que tú no te pierdas. Sansón, si seguía con la vista, seguía con los ojos, se iba a perder. Y Dios dijo, yo tengo propósito contigo. Tengo algo contigo muy grande. Y yo voy a hacer mi obra. Y si tengo que sacarte los ojos, te lo voy a sacar. Pero tú vas a cumplir con lo que yo te mandé a hacer. Vemos un Dios que no trabaja humano,
Vemos un Dios que no le importa llevarle la pierna a cualquiera para que le sirva. Hay muchos que han llegado, pero han llegado con dolor a la iglesia. Hay muchos que han llegado con un cáncer a la iglesia, pero tienen un propósito en Dios. Y Dios permite que el cáncer casi lo mate para que lleguen a cumplir la asignación que le dio Dios. Hay tantos ejemplos que podemos dar acerca de lo que estamos hablando. Vemos un apóstol Pablo que tuvo que sufrir de todo porque veía tanto que Dios tuvo que cegarle la vista para que pueda hacer la obra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes va a haber que quitarle un ojo en el mundo espiritual para que hagan la obra de Dios. No vaya y saque un ojo. Yo no lo mandé a sacarse un ojo. Sí, porque hay gente que no entiende lo que uno le está hablando. Usted tiene que cegarse, sí, pero del mundo, de ese diablón que quiere matarlo. Porque Dios te quiere usar a ti, te quiere bendecir a ti, te quieres usar para hacer cosas grandes en Dios. Él quiere que tú seas parte de su plan. Él te quiere ayudar. He visto la historia de un hombre que muchos de ustedes le han escuchado. Él no quería saber de los cristianos. Él no quería saber de nada de lo de Dios. Y Dios andaba detrás de él porque Dios tenía un plan con él. Tenía una asignación con él. Y él no quería nada con Dios. Hablaba mal de los cristianos. Hacía de todo en contra de los cristianos porque él no estaba ni quería hacer nada para Dios, pero estaba en los planes de Dios. Y Dios tuvo que permitir que, no recuerdo el voltaje exacto, pero fue como un voltaje de miles que lo explotó. Y él estuvo en una morgue muerto ya. Cuando ya estaba muerto ya, que no respiraba ni nada, él se levantó. Le pusieron la mano, oraron por él y se levantó. Y luego que se levantó, ese hombre creo que quedó sin brazo. Y luego sin brazo tuvo que hacer la obra de Dios. No permita que tú llegues a ese estado. Primeramente saca tú esa zorra que te están matando y haz la obra de Dios. Iglesia, si tú me estás escuchando hoy, si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere algo contigo. Es porque Dios te quiere usar para cosas más grandes de lo que tú te imaginas. Dios te quiere bendecir más grande de lo que tú te imaginas. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que tú cumpla con el llamado y con el propósito con la cual Él te ha llamado. Sansón. Estamos en Sansón todavía. No quiso obedecer a Dios, pero tuvo que cumplir con lo que Dios le había hablado. Porque lo que Dios dice se cumple por encima de la tierra, se cumple por encima del cielo, se cumple por encima. Él va a hacer lo que tenga que hacer para que se cumpla lo que Él dijo acerca de ti. Entiende y discierne lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Te va a ir muy bien si discierne lo que Dios quiere hablar contigo. Porque Dios va a hacer todo para que tú nunca te pierdas. Él quiere hacerlo todo para que tú no te pierdas. Por eso hay gente que eran tan mal en la tierra, pero tenían un propósito con Dios. Y Dios lo trajo a su camino. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse la carne es muerte, pero ocuparse el espíritu es paz. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo aquí? El ocuparse la carne es muerte, pero ocuparse el espíritu es paz y gozo. Cuando te ocupa en hablar tanto de querer vencer la carne, cuando te ocupa en querer hacer la cosa en tu fuerza, no podrás vencer la carne. Ocúpate en las cosas del espíritu y va a tener paz, y va a tener gozo, y va a tener la casa que tú quieres, y va a tener la esposa que tú quieres, y va a tener la unción que tú quieres, y va a tener el proyecto que tú quieres, y va a alcanzar cosas que tú quieres, y va a alcanzar más de lo que tú quieres. Pero es cuando te ocupa de la cosa del espíritu. Pero hay gente preocupada por vencer la carne. No te preocupes por vencerla.
llénate del poder del Espíritu Santo y la va a vencer automático. La va a vencer automático. Porque si el Espíritu está dentro de usted, usted solo tiene que escuchar a Él, el Espíritu. ¿Saben por medio de las voces del Espíritu Santo qué es lo que inmundo? No tocar cosas que a Él no le agrada. Puede sentarse. Pero ya casi vamos a terminar porque está muy fiesta. Wow, sí, pues sí, claro. No, póngase sobre su pie de nuevo. Levante sus manos. Levante sus manos. Sharabrasho tare broshena. Brostro broshena. Iglesia, yo oro para que Dios te ayude. Yo oro para que Dios te bendiga. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Saca toda zorra. Saca toda pequeñez que tú piensas que no te está haciendo daño, pero te está matando. Sácala hoy. A un acto profético y haga tu oración conmigo y diga: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias. Espíritu Santo, hoy yo saco todo lo que no te agrada, lo saco de mi vida. En el nombre de Jesús, toda zorra que quiere comerme mi vida, ahora mismo yo la desligo de mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo echo fuera todo espíritu de fornicación, espíritu de mentira, espíritu de queja, lo echo fuera por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, ahora mismo lo echo fuera. Celos, lo echo fuera. Contienda, lo echo fuera. Confusión, lo echo fuera. Lo echo fuera. Hechicería, lo echo fuera. Homicidio, lo echo fuera. Mentira, la echo fuera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora me lleno de la paz. Me lleno del gozo. Me lleno de la unción, del poder de Dios. En el nombre de Jesús. Yo ahora, yo declaro que por el poder de la palabra, el Espíritu de Dios me consuma. Espíritu Santo, ahora me lleno de ti. Voy a hacer un compromiso contigo y voy a hablar de tu palabra y voy a ser guiado por tu palabra y voy a hablar todo lo tuyo. Hago un compromiso delante de ti y delante de toda la iglesia de que a partir de hoy yo me comprometo a leer la Biblia, a la oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo.